Hace unas semanas, Ana comenzó a notar algo extraño en su teléfono móvil. Aunque al principio solo eran llamadas perdidas, con el tiempo comenzaron a ser cada vez más frecuentes y, lo que es peor, nadie hablaba del otro lado de la línea cuando ella contestaba. Ana estaba cada vez más preocupada por estas llamadas, especialmente porque no podía identificar quién estaba detrás de ellas. Incluso trató de buscar en línea información sobre el número de teléfono, pero no encontró nada útil. Lo que hizo que estas llamadas fueran aún más extrañas era que siempre llegaban a la misma hora del día. Ana comenzó a anotar la hora exacta en que llegaban y después de unos días notó que siempre sucedían a las 9 de la noche. Cada vez que el teléfono sonaba, Ana se ponía nerviosa. A menudo se preguntaba quién podía ser y qué quería de ella. Trató de ignorar las llamadas, pero eso solo pareció aumentar su frecuencia. Comenzó a tener dificultades para dormir y a menudo se despertaba durante la noche debido al sonido del teléfono. Cada vez que se despertaba, se preguntaba si alguien estaba tratando de comunicarse con ella. Finalmente, Ana decidió tomar medidas drásticas. Comenzó a grabar las llamadas en un intento de identificar la voz detrás de ellas. Se aseguró de que la grabadora estuviera lista cada noche antes de que llegara la llamada. Las primeras grabaciones no fueron de mucha ayuda, ya que la persona al otro lado de la línea seguía siendo silenciosa. Sin embargo, después de unos días, comenzó a escuchar un susurro muy suave al otro lado de la línea. Era difícil entender lo que la persona decía, pero Ana estaba segura de que había alguien al otro lado de la línea. El susurro sonaba como si alguien estuviera tratando de hablar pero no pudiera hacerlo. Con cada llamada, el susurro se volvía más fuerte y más claro. Ana se dio cuenta de que la persona detrás de las llamadas estaba tratando de decirle algo, pero no podía entender lo que era. Después de grabar varias llamadas, Ana finalmente decidió que era hora de buscar ayuda. Se dirigió a la policía, pero no pudo encontrar ninguna información útil para identificar la fuente de las llamadas. La policía le sugirió que simplemente ignorara las llamadas, pero Ana sabía que no podía hacerlo. Fue en ese momento que Ana comenzó a sospechar que alguien estaba acechándola. Trató de recordar si había visto algo extraño o si alguien había estado siguiéndola, pero no pudo encontrar nada. Comenzó a preocuparse por su seguridad y se aseguró de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas y aseguradas por la noche. Pero sus precauciones no fueron suficientes. Una noche, Ana fue encontrada muerta en su casa. La policía inicialmente descartó el caso como un suicidio, pero el hermano de Ana, Pablo, estaba seguro de que había algo más detrás de su muerte. A medida que pasaban los días, Pablo comenzó a investigar más sobre la vida de Ana, tratando de descubrir si había algo más detrás de las llamadas misteriosas y su muerte. Descubrió que Ana había estado experimentando otros signos de acoso, como mensajes y correos electrónicos inquietantes, y que se había vuelto cada vez más paranoica y asustada antes de su muerte. Pablo decidió profundizar aún más en la investigación y comenzó a revisar las cuentas de redes sociales y los registros telefónicos de Ana, buscando cualquier pista que pudiera ayudarle a entender lo que estaba pasando. Finalmente, encontró una pista que parecía ser la clave para resolver el caso. Descubrió que Ana había estado en contacto con una persona desconocida a través de las redes sociales, que se hacía pasar por un admirador secreto. A medida que profundizaba en la investigación, Pablo descubrió que esta persona había sido la responsable de las llamadas misteriosas y los otros signos de acoso que Ana había estado experimentando. El hombre era un psicópata peligroso y obsesionado con Ana. Había estado planeando su muerte durante mucho tiempo y había estado siguiéndola y observándola de cerca. Cuando Ana comenzó a sospechar de él, decidió silenciarla para siempre. Pablo se enfrentó al acosador de su hermana y, después de una peligrosa confrontación, logró que éste confesara.
El hombre fue finalmente detenido y llevado a la cárcel por el asesinato de Ana y por los otros delitos de acoso que había cometido. Pablo había logrado lo que se había propuesto, había encontrado la verdad detrás de la muerte de su hermana y había asegurado que su asesino fuera llevado ante la justicia. Aunque nunca podría recuperar a su hermana, sabía que había hecho lo que Ana hubiera querido, asegurarse de que nadie más sufriera el mismo destino que ella. Con el tiempo, la vida de Pablo volvió a la normalidad. Sin embargo, nunca olvidó a su hermana y siempre llevó consigo la lección que aprendió de su muerte, que el acoso y la violencia son problemas serios que deben ser tomados en serio y abordados de manera efectiva. Pablo se convirtió en un defensor de los derechos de las víctimas de acoso y violencia, y dedicó gran parte de su tiempo y esfuerzo a ayudar a las personas que habían sufrido experiencias similares a la de su hermana. A través de su trabajo, Pablo pudo honrar la memoria de Ana y asegurarse de que su muerte no fuera en vano. Después de todo lo sucedido, Pablo se tomó un tiempo para procesar lo que había pasado y tratar de superar la pérdida de su hermana. Aunque estaba aliviado de haber encontrado la verdad detrás de su muerte y haber logrado que el responsable fuera llevado ante la justicia, todavía le resultaba difícil aceptar que su hermana había sido víctima de un asesinato tan violento. Con el tiempo, Pablo decidió que quería hacer algo para honrar la memoria de Ana y ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares de acoso y violencia. Se unió a una organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar apoyo a víctimas de violencia doméstica y comenzó a trabajar como voluntario en su tiempo libre. A través de su trabajo con la organización, Pablo conoció a muchas personas que habían sufrido abuso y violencia y pudo ayudarlos a encontrar recursos y apoyo para salir de situaciones peligrosas. Siempre recordaba a Ana y usaba su experiencia para inspirar y motivar a otros a buscar ayuda y escapar de situaciones de violencia. Con el tiempo, Pablo logró encontrar algo de paz y consuelo en su trabajo y en su lucha por la justicia. Sabía que nunca olvidaría a su hermana ni el dolor que había sentido cuando la perdió, pero también sabía que su legado viviría a través de las vidas que pudo ayudar a cambiar y salvar. La historia de Ana fue una historia de terror y dolor, pero también fue una historia de lucha y esperanza. Mientras que el asesino de Ana fue llevado ante la justicia, su legado continúa en la memoria de su hermano y de todos aquellos que luchan por un mundo más seguro y justo para todas las personas.